Patrullando. Me llamo Eduardo y soy oficial de policía en un pequeño pueblo que, a pesar de su tamaño, no está exento de historias y leyendas que hielan la sangre. La mayoría de mis colegas se burlan de estas historias, pero después de lo que me ocurrió, nunca más podré mirar las patrullas nocturnas de la misma manera. Todo comenzó una noche fría de noviembre. El aire estaba impregnado de una niebla densa que parecía absorber cualquier sonido y devolver solo un eco fantasmal. Mis compañeros y yo estábamos acostumbrados a las rutinas aburridas de patrullar calles desiertas, pero esa noche se sentía diferente. Había algo en el ambiente, una especie de tensión que se podía cortar con un cuchillo. Era mi turno de patrulla junto con mi compañero, el oficial Ramírez. Íbamos en nuestro coche, apenas intercambiando palabras, cuando recibimos una llamada por radio. Se había reportado una serie de ruidos extraños en una vieja mansión abandonada a las afueras del pueblo. La llamada venía de una fuente anónima y aunque inicialmente pensamos que podía ser una broma, decidimos investigar. No teníamos nada mejor que hacer y, en el fondo, los dos queríamos algo de acción para romper la monotonía. La mansión de la que hablaban era la Casa Montoya, un lugar que los lugareños evitaban a toda costa. Había estado deshabitada durante décadas y se decía que estaba maldita. Según la leyenda, una mujer llamada Isabel Montoya, una viuda que perdió la cordura tras la muerte de su hijo, se había colgado en uno de los árboles del jardín. Desde entonces, muchos aseguraban haber visto su espectro vagando por la propiedad, buscando algo o a alguien. Llegamos a la casa y el lugar era aún más tétrico de lo que imaginaba. La estructura, antaño majestuosa, estaba en ruinas, con las ventanas rotas y la vegetación reclamando su espacio. La niebla se arremolinaba alrededor de los pilares como si la casa misma respirara. Apagamos el motor y bajamos del coche. Ramírez, que siempre había sido el más escéptico de los dos, intentó aliviar la tensión con un comentario sarcástico, pero su voz temblaba. Algo no estaba bien. Nos armamos con nuestras linternas y nos dirigimos hacia la puerta principal, que colgaba precariamente de sus bisagras. Dentro, el aire era denso y húmedo. El olor a moho y descomposición era casi insoportable. Cada paso que dábamos resonaba en los pasillos vacíos. Exploramos la planta baja, encontrando solo polvo y ruinas. Sin embargo, los ruidos que nos llevaron allí no se habían materializado. Decidimos subir al segundo piso. La escalera crujía bajo nuestro peso, como si la casa protestara por nuestra presencia. En el segundo piso, el aire era aún más opresivo. Caminamos por el pasillo, iluminando con nuestras linternas las habitaciones oscuras y vacías. Entonces, lo escuchamos. Un lamento suave, casi un susurro, que provenía del final del pasillo. Ramírez y yo nos miramos, y en sus ojos vi el reflejo de mi propio miedo. Seguimos el sonido hasta una habitación al final del corredor. La puerta estaba entreabierta y, al empujarla, revelamos un cuarto que parecía haberse detenido en el tiempo. La habitación estaba decorada con muebles antiguos y polvorientos. En una esquina, una cuna cubría con una manta raída, y sobre la pared colgaba un retrato descolorido de una mujer con un niño pequeño. Su mirada parecía seguirnos donde quiera que nos moviéramos. De repente, la temperatura bajó abruptamente. Mi aliento se condensaba frente a mí y el lamento se transformó en un grito desgarrador. La puerta se cerró de golpe detrás de nosotros, dejándonos atrapados en la habitación. Ramírez intentó abrirla, pero parecía estar sellada por una fuerza invisible. En el centro de la habitación, una figura comenzó a materializarse. Era una mujer, pálida y translúcida, con ojos vacíos y una expresión de dolor infinito. Su cabello enmarañado y su vestido desgarrado la hacían parecer sacada de una pesadilla. Sabía que era ella, Isabel Montoya, la mujer maldita. Intentamos comunicarnos con ella, pero no respondió. Solo flotaba allí, mirándonos con sus ojos vacíos. De repente, se abalanzó hacia nosotros. Sentí un frío penetrante en mi pecho, como si su espíritu estuviera intentando arrancarme el alma. Me desmayé. Desperté con Ramírez sacudiéndome.
La puerta de la habitación estaba abierta y la figura había desaparecido. Salimos corriendo de la casa, apenas capaces de respirar. Cuando llegamos al coche, nos dimos cuenta de que habíamos estado dentro solo unos minutos, aunque parecieron horas. Regresamos a la estación y contamos nuestra experiencia. Nadie nos creyó. Nos tomaron por locos o por bromistas, pero yo sabía la verdad. Isabel Montoya seguía allí, atrapada en su dolor y su locura, y su espectro no descansaría hasta encontrar paz. Desde aquella noche, la casa Montoya fue sellada. Nadie más se atrevió a acercarse, y con el tiempo, la historia se desvaneció en el olvido. Pero yo nunca podré olvidar lo que vi y sentí. Cada vez que paso por esa calle, siento su mirada sobre mí, recordándome que algunas historias no son solo cuentos para asustar a los niños, sino advertencias de un mundo que no comprendemos. No he vuelto a patrullar de noche desde entonces. Cada vez que me asignan un turno nocturno, encuentro una excusa para cambiarlo. Algunos de mis compañeros se burlan de mí, pero prefiero su burla a enfrentar de nuevo lo que encontré en la casa Montoya. Ramírez dejó la fuerza poco después de aquella noche. Dijo que era por razones personales, pero sabía la verdad. Ambos sabíamos que había algo en esa casa que no debería ser perturbado. A veces me pregunto si Isabel Montoya encontrará alguna vez la paz que busca, o si su espíritu seguirá vagando por la mansión para siempre. Sea cual sea la respuesta, una cosa es segura, nunca olvidaré aquella noche, y cada vez que escucho un susurro en la oscuridad, me estremezco, recordando el horror que acecha más allá del velo de lo desconocido. Con el paso de los meses, traté de seguir con mi vida, aunque siempre con la sombra de aquella experiencia acechando en el fondo de mi mente. La policía del pueblo cambió, y nuevos oficiales llegaron, reemplazando a los veteranos que, como yo, habían visto demasiado. Una noche, mientras estaba fuera de servicio, recibí una llamada de emergencia. Al principio, pensé que era un error, pero cuando escuché la voz al otro lado de la línea, supe que no era así. Era la voz de un joven oficial, Pérez, que había sido asignado recientemente a nuestra estación. Eduardo, necesito tu ayuda. Estoy en la casa Montoya, dijo con una voz temblorosa. El pánico se apoderó de mí. ¿Qué hacía allí? Sabía que nadie debía acercarse a esa casa. Sin pensarlo, tomé mi coche y me dirigí hacia la mansión. La noche era oscura y sin luna, y la niebla se cernía sobre la carretera como una manta de pesadillas. Al llegar, vi el coche patrulla de Pérez estacionado frente a la casa. Las puertas estaban abiertas y la radio crepitaba con estática. Entré en la mansión, armado solo con una linterna y mi determinación de salvar al joven oficial. La casa estaba tal como la recordaba, pero la atmósfera era aún más opresiva. Sentí una presencia, algo maligno que me observaba desde las sombras. Subí al segundo piso, guiado por los débiles sonidos de sollozos. Encontré a Pérez en la misma habitación donde había visto a Isabel Montoya. Estaba de rodillas, murmurando incoherencias, y frente a él, la figura espectral de Isabel flotaba, con su mirada fija en el joven oficial. Pérez, sal de aquí, grité, pero él no me escuchó. Me acerqué y traté de arrastrarlo fuera de la habitación, pero una fuerza invisible me repelió. Isabel Montoya me miró entonces, y en sus ojos vi algo más que dolor. Vi ira, una rabia que había sido alimentada por décadas de sufrimiento. Recordé entonces las historias, los rumores sobre cómo apaciguar a los espíritus atormentados. Me arrodillé y, con voz temblorosa, comencé a hablarle. Isabel, por favor, déjalo ir. No somos tus enemigos. Queremos ayudarte a encontrar paz. La figura vaciló, y por un momento, el aire se llenó de un silencio sepulcral. Luego, con un susurro que resonó en mi mente, Isabel habló por primera vez. Mi hijo, devuélvanme a mi hijo. Las palabras eran como un eco lejano, una súplica desesperada. Miré a mi alrededor, buscando alguna pista. Recordé la cuna en la esquina de la habitación y me acerqué a ella. Al levantar la manta polvorienta, encontré una muñeca antigua, desgastada por el tiempo. ¿Es esto lo que buscas?, pregunté, levantando la muñeca.
Isabel se acercó lentamente y su mirada se suavizó. Con un gesto casi imperceptible, extendió la mano hacia la muñeca. Sentí un cambio en el ambiente, como si una gran carga se levantara. Coloqué la muñeca en la cuna y retrocedí. Isabel se inclinó sobre la cuna y por un instante su figura se volvió casi tangible, como si estuviera viva otra vez. Una sonrisa triste cruzó su rostro antes de desvanecerse lentamente. Pérez recuperó la conciencia y, tambaleándose, nos dirigimos fuera de la casa. Al salir, sentí una extraña sensación de alivio, como si la maldición que había acechado la casa Montoya se hubiera disipado. Desde aquella noche, la mansión quedó en silencio. No más susurros ni apariciones. El pueblo volvió a la normalidad, y la historia de Isabel Montoya se convirtió en una leyenda más. Sin embargo, sé que ella finalmente encontró la paz que tanto buscaba. Mi experiencia me enseñó que hay cosas en este mundo que no podemos entender completamente, fuerzas más allá de nuestra comprensión. Y aunque sigo siendo un oficial de policía, ahora patrullo con una nueva perspectiva, consciente de que, en la oscuridad, hay más de lo que el ojo puede ver. La última patrulla. Me llamo Francisco y soy un oficial de la policía en un pequeño pueblo que yace escondido entre las montañas y los bosques espesos del norte. A lo largo de mi carrera, he visto cosas que desafían la comprensión, pero ninguna tan perturbadora y horripilante como lo que ocurrió en una fría noche de octubre, durante el turno nocturno de patrullaje. Aquella experiencia se incrustó en mi memoria como una cicatriz indeleble y, aunque mis colegas también estuvieron allí, yo fui el único en vivir para contarlo. Nuestra unidad estaba compuesta por 4 oficiales: Antonio, el veterano del grupo, con más de 20 años de servicio; Marta, una joven valiente y perspicaz que llevaba apenas 5 años en la fuerza; Luis, un tipo robusto y callado, pero siempre dispuesto a ayudar; y yo, Francisco, el más experimentado en el turno nocturno. Esa noche nos asignaron la vigilancia de una zona en las afueras del pueblo, un lugar donde rara vez ocurría algo digno de mención, excepto por los rumores y las leyendas que circulaban entre los habitantes. La noche comenzó como cualquier otra. Nos encontramos en la estación para revisar el equipo, beber café y bromear antes de salir a patrullar. Era un ritual que nos daba cierta tranquilidad antes de enfrentarnos a la oscuridad. La temperatura había caído notablemente y una niebla espesa envolvía las calles, creando un ambiente sombrío y opresivo. Iniciamos la patrulla alrededor de las 10 de la noche, recorriendo las calles desiertas y los senderos vacíos. Hacíamos nuestro trabajo de manera meticulosa, pero sin esperar encontrar nada fuera de lo común. Sin embargo, a medida que avanzaba la noche, una sensación de inquietud comenzó a invadirnos. No sabíamos exactamente qué era, pero algo en el aire se sentía diferente, como si una sombra invisible nos estuviera observando desde las profundidades del bosque. Eran cerca de las 2 de la mañana cuando recibimos una llamada de la central. Una anciana, que vivía en una casa aislada al borde del bosque, había reportado ruidos extraños y luces en los alrededores de su propiedad. No era la primera vez que recibíamos llamadas similares, pero dado el ambiente inquietante de la noche, decidimos investigar. Llegamos a la casa de la anciana, un edificio antiguo y deteriorado, rodeado de árboles gigantes que parecían murmurar con el viento. La anciana, visiblemente asustada, nos contó que había visto figuras encapuchadas moviéndose entre los árboles y que escuchaba cánticos extraños provenientes del bosque. Aunque las historias de sectas y rituales oscuros eran comunes en la región, nunca habíamos encontrado pruebas concretas de su existencia. Nos dividimos en parejas. Antonio y Marta se quedaron con la anciana para tranquilizarla y asegurar la casa, mientras Luis y yo nos adentramos en el bosque para investigar. La niebla era aún más densa entre los árboles y la visibilidad era casi nula. Caminamos en silencio, con las linternas iluminando solo unos pocos metros delante de nosotros. Cada crujido de las hojas bajo nuestros pies y cada susurro del viento nos ponía en alerta máxima. Después de caminar durante lo que parecieron horas, llegamos a un claro en medio del bosque. Allí, lo vimos, un círculo de antorchas encendidas y, en el centro, un altar rudimentario hecho de piedras y ramas.
Alrededor del altar, un grupo de figuras encapuchadas se movía en un ritual hipnótico, cantando en un idioma que ninguno de nosotros reconocía. La escena parecía sacada de una pesadilla. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda y una sensación de peligro inminente. Le hice una señal a Luis para que se quedara atrás mientras yo me acercaba con cautela, intentando obtener una mejor vista sin ser detectado. Fue entonces cuando vi algo que me heló la sangre. Sobre el altar había un cuerpo, el de un joven que parecía estar inconsciente o, peor. La imagen era tan impactante que por un momento me quedé paralizado. De repente, uno de los encapuchados levantó la cabeza y, sin previo aviso, gritó algo en voz alta. Las antorchas se apagaron al unísono y la oscuridad nos envolvió por completo. En cuestión de segundos, sentí una mano fría en mi hombro y un dolor agudo en la cabeza. Lo último que recuerdo antes de perder el conocimiento fue el sonido de los cánticos intensificándose y la risa macabra de los encapuchados. Desperté en un lugar desconocido, atado de pies y manos. La oscuridad era total, pero podía escuchar los gemidos y susurros de otras personas a mi alrededor. Mi cabeza latía de dolor y un sabor metálico invadía mi boca. Intenté moverme, pero las ataduras eran demasiado fuertes. Desesperado, traté de recordar cómo había llegado allí, pero todo era borroso. Pasaron horas, o tal vez días, antes de que alguien entrara en la habitación. Era una de las figuras encapuchadas, sosteniendo una vela que iluminaba su rostro de manera siniestra. Me miró con una mezcla de curiosidad y desprecio antes de hablarme en un tono frío y desapasionado. Me dijo que habíamos profanado un ritual sagrado y que ahora éramos parte de su ofrenda a una entidad antigua y poderosa. Sus palabras eran incoherentes y aterradoras, llenas de promesas de tormento y sacrificio. Con el tiempo, me llevaron al mismo claro donde habíamos encontrado el altar. Luis estaba allí, también atado y visiblemente golpeado. Antonio y Marta, sin embargo, no estaban a la vista. Los encapuchados reanudaron su ritual, y pude ver cómo preparaban una serie de cuchillos y herramientas extrañas junto al altar. Sentí una desesperación indescriptible, sabiendo que no había escapatoria. De repente, la figura encapuchada que parecía ser el líder del grupo se acercó a mí con uno de los cuchillos en la mano. Comenzó a recitar una serie de palabras en aquel idioma desconocido mientras acercaba el cuchillo a mi piel. Sentí un dolor agudo y una oleada de calor cuando el filo penetró mi carne. El líder continuó hablando, como si estuviera en trance, y los otros miembros de la secta respondieron en coro. En medio del dolor y la desesperación, escuché un sonido familiar, el estruendo de los disparos y los gritos de hombres y mujeres. La policía había llegado. Los encapuchados se dispersaron en pánico, y en cuestión de minutos, los oficiales tomaron control del lugar. Vi cómo Antonio y Marta, gravemente heridos, eran rescatados por nuestros colegas. Luis y yo fuimos desatados y llevados de inmediato al hospital. Pasaron semanas antes de que pudiéramos regresar a nuestras vidas, aunque nunca volvieron a ser las mismas. La experiencia nos dejó cicatrices físicas y emocionales que nunca desaparecerán. La secta, aunque desmantelada por la intervención policial, dejó una sombra de miedo en el pueblo. A pesar de las investigaciones, nunca se descubrió la verdadera naturaleza de su culto ni las identidades de todos sus miembros. Antonio no volvió a patrullar de noche. Marta, aunque más determinada que nunca, también sufrió pesadillas recurrentes. Luis y yo seguimos trabajando, pero con una prudencia y una paranoia que antes no conocíamos. La oscuridad del bosque y los susurros del viento nunca más fueron los mismos para nosotros. Y así, mi relato termina, pero la pesadilla persiste, como una advertencia silenciosa de que hay cosas en este mundo que escapan a nuestra comprensión y que algunas sombras nunca deben ser desafiadas. La noche interminable. Mi nombre es Leonardo y lo que voy a contar es algo que jamás podré olvidar. Soy policía desde hace 15 años, y aunque he vivido situaciones complicadas, nada me preparó para lo que ocurrió aquella noche. Esa noche infernal que se convirtió en una pesadilla real. Era una noche de octubre, fría y oscura.
Había una niebla espesa que envolvía las calles, casi como si la ciudad quisiera ocultar algo. Mi compañero, Álvaro, y yo estábamos asignados al turno nocturno, como tantas otras veces. A pesar de los rumores sobre sucesos extraños en la zona que nos tocaba patrullar, nunca habíamos prestado demasiada atención. Eran historias, eso creíamos. Pero esa noche, todo cambió. Comenzamos nuestra ronda a las 10 en punto. El aire tenía un frío cortante que calaba hasta los huesos. Las calles estaban desiertas, solo el eco de nuestros pasos y el ocasional faro de algún vehículo rompían el silencio. Nuestro recorrido usual incluía varios callejones y zonas comerciales abandonadas, lugares donde la gente normal no quería estar después del anochecer. En algún punto, alrededor de la medianoche, recibimos una llamada de la central. Un vecino había reportado ruidos extraños provenientes de un antiguo edificio de oficinas abandonado en la calle Franklin, uno de esos lugares con historia y no precisamente buena. Se decía que hace años, una empresa farmacéutica había realizado experimentos ilegales allí y que después de una redada del FBI, el edificio había quedado vacío. Pero el tipo de vacío que deja huellas y cicatrices en el aire. Nos dirigimos al lugar, las ruedas de la patrulla cortando la niebla como un cuchillo. Al llegar, vimos el edificio en cuestión, una estructura imponente y decadente, con ventanas rotas y grafitis cubriendo sus paredes. Estacionamos frente a la entrada principal, sintiendo un escalofrío que no provenía del clima. Nos armamos y nos adentramos en el edificio, nuestras linternas cortando la oscuridad interior. La primera planta estaba llena de escombros y basura, un testimonio mudo del abandono y el olvido. Pero lo que nos llamó la atención fue el silencio absoluto. Era como si el edificio estuviera absorbiendo el sonido, haciendo que hasta nuestros susurros se sintieran irreales. Subimos por las escaleras principales, cada crujido del metal resonando en el vacío. Al llegar al segundo piso, un olor nauseabundo nos golpeó con fuerza. Era un hedor a putrefacción, mezclado con algo químico, un olor que parecía incrustarse en nuestros pulmones. Avanzamos con cautela, recorriendo los largos pasillos llenos de oficinas vacías, hasta que llegamos a una puerta cerrada al fondo del corredor. El pomo de la puerta estaba frío y pegajoso. Álvaro y yo intercambiamos una mirada antes de que él abriera la puerta lentamente. Lo que vimos al otro lado nos dejó paralizados. La habitación era un laboratorio improvisado, con mesas llenas de frascos y papeles esparcidos por todas partes. Pero lo peor era lo que estaba en el centro de la sala, una figura humana, o lo que quedaba de ella, atada a una silla. Su piel estaba descolorida, y sus ojos, abiertos y vidriosos, parecían mirarnos fijamente. Nos acercamos con cautela. El cuerpo estaba cubierto de cicatrices y laceraciones, como si hubiera sido sometido a una tortura prolongada. Álvaro se inclinó para examinarlo más de cerca mientras yo mantenía la guardia. Fue entonces cuando escuchamos el primer ruido, un susurro casi imperceptible que parecía venir de las paredes mismas. Giré mi linterna hacia el origen del sonido, pero no vi nada, solo sombras que se movían con la luz. Álvaro encontró una carpeta con documentos sobre la mesa y comenzó a leer en voz alta. Eran informes de experimentos, descripciones de pruebas realizadas en sujetos humanos. Mientras se leía, el susurro se hizo más fuerte, transformándose en un murmullo constante que llenaba la habitación. Podíamos escuchar palabras sueltas, fragmentos de frases, como si muchas voces estuvieran hablando a la vez. De repente, la puerta de la habitación se cerró de golpe y las luces de nuestras linternas comenzaron a parpadear. El murmullo se convirtió en gritos y de las sombras emergieron figuras espectrales, formas humanas distorsionadas que parecían retorcerse en agonía. Álvaro y yo retrocedimos, tratando de mantener la calma, pero la situación se volvía cada vez más desesperada. Intentamos abrir la puerta, pero estaba atascada. Los gritos se hicieron insoportables y las figuras espectrales comenzaron a rodearnos, acercándose lentamente. Sentí una mano helada tocar mi hombro y un dolor agudo recorrió mi cuerpo. Me giré y vi a una de esas figuras mirándome con ojos vacíos, su boca abierta en un grito silencioso. Álvaro disparó su arma, pero las balas parecían atravesar las figuras sin causarles daño.
Fue entonces cuando recordé algo que había leído en un libro sobre fenómenos paranormales. Estas entidades a menudo están ligadas a objetos específicos y destruir esos objetos puede debilitarlas. Miré a mi alrededor, buscando desesperadamente algo que pudiera ser el ancla de estos espíritus. Mi mirada se posó en los documentos sobre la mesa y sin pensarlo 2 veces, los recogí y los arrojé a un contenedor metálico en la esquina. Encendí un fósforo y lo lancé dentro, observando cómo las llamas consumían los papeles. Al mismo tiempo, los gritos comenzaron a disminuir y las figuras espectrales retrocedieron, disolviéndose lentamente en la oscuridad. La puerta se abrió de golpe y Álvaro y yo salimos corriendo, bajando las escaleras tan rápido como pudimos. No nos detuvimos hasta estar fuera del edificio, respirando el aire frío de la noche con alivio. Miramos hacia atrás y vimos el edificio, oscuro y silencioso, como si nada hubiera pasado. Pero sabíamos que algo terrible había ocurrido allí, algo que nunca podríamos olvidar. Esa noche, al regresar a la comisaría, no dijimos nada a nadie sobre lo que habíamos visto. Sabíamos que nadie nos creería, que pensarían que estábamos locos o que habíamos imaginado todo. Pero nosotros sabíamos la verdad. Sabíamos que hay cosas en este mundo que no se pueden explicar, cosas que acechan en las sombras y que pueden convertir una noche tranquila en una pesadilla infernal. Desde entonces, nunca he vuelto a patrullar esa zona y cada vez que paso cerca de ese edificio, siento un escalofrío recorrer mi espalda. La niebla de aquella noche se ha disipado, pero los recuerdos siguen vivos, recordándome que hay cosas que es mejor no descubrir. Cosas que deberían quedarse enterradas en el olvido, donde no puedan hacer daño a nadie más. Con el tiempo, Álvaro y yo nos distanciamos. Él dejó la fuerza poco después de esa noche, y aunque nunca lo hablamos, sé que lo que vimos lo afectó profundamente. Yo, por mi parte, sigo patrullando, pero siempre con un ojo puesto en las sombras, esperando, temiendo que algo similar pueda volver a ocurrir. A veces, en las noches más oscuras, todavía puedo escuchar esos susurros, como un eco lejano que se cuela en mis sueños. Y cada vez que los escucho, me despierto sudando, recordando aquella noche interminable en la que descubrimos que algunas pesadillas son reales. La patrulla de la noche. Mi nombre es Armando, y hasta hace poco, era un orgulloso oficial de policía. Pero hay experiencias que te marcan de tal manera que cambian tu vida para siempre. Esta es la historia de una noche que nunca olvidaré, la noche en que mi vida se transformó en un interminable tormento. Esa noche, estaba de servicio en la patrulla nocturna junto a mi compañero, Luis. La mayoría de las veces, nuestro trabajo consistía en manejar llamadas rutinarias, peleas domésticas, ruidos molestos, alguna que otra detención por conducir en estado de ebriedad. Pero esa noche, la llamada que recibimos fue diferente, tan diferente que todavía no sé si realmente ocurrió o si todo fue una cruel ilusión. Todo comenzó a las 2:43 de la madrugada. La radio de la patrulla crujió y la voz del despachador nos informó de una llamada de emergencia. La dirección era una vieja casa en las afueras de la ciudad, un lugar que ni siquiera sabíamos que existía. El despachador nos dijo que la llamada era de un hombre llamado Esteban García, quien afirmó estar atrapado en su propia casa por algo inexplicable. Esto va a ser interesante, dijo Luis con una sonrisa cansada mientras conducía por las calles oscuras. Yo asentí, sin decir una palabra, sintiendo una extraña inquietud que no podía explicar. Conforme nos acercábamos a la dirección, la ciudad se iba transformando en un desierto de calles vacías y edificios abandonados. Finalmente, llegamos a una casa que parecía sacada de otra época. Era una estructura decrépita, de madera oscura, con ventanas rotas y un jardín descuidado que parecía no haber visto vida en décadas. Apagamos las luces de la patrulla y nos acercamos a la casa. La puerta principal estaba entreabierta y al empujarla, emitió un chirrido largo y espeluznante. Entramos con las linternas en alto, iluminando el vestíbulo polvoriento. Señor García, llamé. ¿Está usted aquí? No hubo respuesta, solo un silencio opresivo que hacía eco en las paredes vacías. Continuamos avanzando, explorando habitación por habitación.
Todo estaba cubierto por una capa gruesa de polvo y telas de araña, como si nadie hubiera vivido allí en años. Pero entonces encontramos algo que nos dejó perplejos. En una de las habitaciones del segundo piso, había una mesa con velas apagadas y una serie de símbolos extraños dibujados en el suelo. En el centro de esos símbolos había un viejo teléfono de disco. Luis y yo intercambiamos miradas, sin saber qué pensar. Fue entonces cuando el teléfono sonó, rompiendo el silencio con su campanilla metálica. Nos quedamos paralizados, incapaces de movernos. Finalmente, Luis tomó el teléfono y respondió. «Hola», dijo con voz temblorosa. No pude escuchar la respuesta, pero la expresión de terror en su rostro me dijo que no era nada bueno. Colgó el teléfono abruptamente y me miró. «Dice que está en el sótano», susurró. Descendimos las escaleras al sótano con una sensación de pavor creciente. Las escaleras crujían bajo nuestro peso y el aire se volvía más frío y denso a medida que bajábamos. Cuando llegamos al fondo, nuestras linternas revelaron una escena de pesadilla. Esteban García estaba allí, pero no era un hombre común. Estaba encadenado a la pared, su cuerpo cubierto de cicatrices y moretones. Sus ojos estaban desorbitados, llenos de un terror indescriptible. Traté de hablar con él, de entender qué había pasado, pero lo único que salió de su boca fueron palabras incoherentes y susurros sobre la maldición. Luis y yo intentamos liberarlo, pero las cadenas eran inexpugnables. Fue entonces cuando escuchamos el ruido. Era un susurro, como el viento que atraviesa una grieta, pero no provenía de ninguna parte. Parecía llenar todo el espacio, creciendo en intensidad hasta convertirse en un alarido ensordecedor. De repente, las luces de nuestras linternas comenzaron a parpadear y apagarse. La oscuridad nos envolvió, y sentí un frío glacial que penetraba hasta mis huesos. Luis gritó y sentí que algo lo arrastraba. Intenté agarrarlo, pero mis manos solo encontraron aire. Su grito se desvaneció, dejando tras de sí un silencio mortal. Encendí mi linterna de nuevo y me encontré solo en el sótano. Esteban había desaparecido, y Luis también. El pánico me invadió, y subí las escaleras a toda prisa, tropezando y cayendo varias veces en mi prisa por salir de esa casa maldita. Una vez fuera, me encontré en la patrulla, sin recordar cómo había llegado allí. El reloj del tablero marcaba las 4:15 de la madrugada. Intenté contactar a la estación, pero la radio estaba muerta. Encendí el motor y conduje de regreso a la ciudad tan rápido como pude. Cuando llegué a la estación, intenté explicar lo que había sucedido, pero nadie me creyó. La casa que describí no existía en ningún registro. Mis superiores asumieron que había sufrido algún tipo de colapso mental y me dieron una licencia médica indefinida. No sé qué fue real y qué no de esa noche. Todo lo que sé es que desde entonces he sido perseguido por pesadillas. Cada noche sueño con esa casa, con Esteban y Luis, y con esa voz susurrante que promete tormentos eternos. Me he convertido en una sombra de lo que era, viviendo en constante temor de que algún día esa oscuridad vuelva a reclamarme. Espero que esta historia cumpla con tus expectativas. Si necesitas más detalles o algún ajuste, por favor házmelo saber. El detective Marco. Me llamo Marco, soy detective de la policía con más de 20 años de experiencia en el cuerpo. He visto de todo, robos, homicidios, desapariciones, pero nada me había preparado para lo que estoy a punto de contar. Es una historia que aún me quita el sueño, un caso que me hizo cuestionar la misma realidad y que nunca he podido olvidar. Todo comenzó una fría noche de noviembre. Estaba de guardia, revisando algunos informes cuando recibimos una llamada de emergencia. El operador me informó que una mujer había encontrado el cuerpo sin vida de su hijo en el sótano de su casa, en un barrio a las afueras de la ciudad. La descripción de la escena era perturbadora, por lo que decidí acudir personalmente junto con mi compañero, el detective González. Al llegar a la casa, nos recibió una mujer en estado de shock. Su rostro pálido y sus ojos desorbitados hablaban del horror que acababa de presenciar.
Nos guió hasta el sótano, y lo que vi allí es algo que desearía poder borrar de mi mente. El cuerpo del joven, de no más de 20 años, yacía en el suelo. Había signos evidentes de tortura, cortes profundos, símbolos extraños tallados en su piel, y su mirada vacía parecía clavarme la mirada. El lugar estaba lleno de velas negras y pentagramas dibujados en las paredes con lo que parecía ser sangre. Todo indicaba que se trataba de algún tipo de ritual. Llamamos al forense y comenzamos a inspeccionar la escena. Mientras tomábamos notas y fotos, noté un viejo libro en una mesa cerca del cuerpo. Estaba abierto, y sus páginas estaban llenas de símbolos y textos en un idioma que no reconocí. Algo en aquel libro me dio un escalofrío, como si estuviera viendo algo que no debía. Mientras esperábamos al equipo forense, hablamos con la madre del joven. Entre sollozos, nos contó que su hijo, Roberto, había estado comportándose de manera extraña en las últimas semanas. Decía que había conocido a un grupo de personas que se reunían para practicar algún tipo de culto. Ella pensó que era solo una fase, una manera de rebelarse contra la autoridad. Nunca imaginó que terminaría así. Al día siguiente, llevamos el libro a un experto en lenguas antiguas de la universidad. El profesor, un hombre anciano y encorvado, nos recibió en su despacho lleno de libros y artefactos extraños. Cuando le mostramos el libro, su rostro cambió. Nos dijo que había visto algo similar una vez, hace muchos años, en un caso que había investigado cuando era joven. Era un libro de magia negra, utilizado por una secta que adoraba a entidades demoníacas. Nos contó que esa secta había sido desmantelada por la policía, pero algunos de sus miembros habían escapado. Parecía que alguien estaba intentando revivir esas prácticas. Nos advirtió que tuviéramos cuidado, que esos grupos no se detenían ante nada para lograr sus objetivos. La investigación nos llevó a un club nocturno en el centro de la ciudad. Al parecer, Roberto había sido visto allí varias veces con un grupo de personas. El lugar era oscuro y decadente, con una atmósfera cargada de tensión. Hablamos con algunos de los empleados, quienes nos dijeron que habían visto a Roberto con una mujer llamada Laura, conocida por sus inclinaciones hacia lo oculto. Encontrar a Laura no fue difícil. Tenía un pequeño apartamento en un barrio pobre, lleno de amuletos y símbolos extraños. Al principio, negó saber algo sobre el asesinato de Roberto, pero cuando mencionamos el libro y los símbolos, su rostro palideció. Nos contó que había conocido a Roberto en una reunión de su grupo, pero que no tenía idea de que la situación se había salido de control. Laura nos dio nombres y direcciones de otros miembros del grupo. Así, comenzamos a seguir las pistas, entrevistando a personas que parecían vivir en un mundo aparte, uno donde la realidad se mezclaba con lo sobrenatural. Cada conversación nos llevaba más profundamente en una red de oscuridad y misterio. Un día, recibimos una llamada anónima. Una voz distorsionada nos dijo que si queríamos respuestas, debíamos ir a una vieja fábrica abandonada en las afueras de la ciudad esa misma noche. Decidimos seguir la pista, aunque algo dentro de mí me decía que estaba jugando con fuego. La fábrica estaba desierta, cubierta de grafitis y escombros. Entramos con cautela, nuestras linternas iluminando el camino entre las sombras. En el centro del lugar, encontramos un círculo de velas encendidas y varios símbolos dibujados en el suelo. De repente, escuchamos un susurro, como si alguien nos estuviera observando desde las sombras. De la nada, un hombre apareció. Era alto y delgado, con una mirada que me hizo sentir un escalofrío en la espalda. Nos dijo que sabía quiénes éramos y que teníamos que detener nuestra investigación si queríamos seguir vivos. Luego, desapareció en la oscuridad tan rápido como había aparecido. El incidente en la fábrica me dejó intranquilo. Decidí investigar más a fondo sobre la secta. Descubrí que tenía raíces en antiguas creencias paganas y que sus miembros creían en la invocación de entidades oscuras para obtener poder. Encontré relatos de personas que afirmaban haber sido parte de rituales en los que se sacrificaban animales y, en algunos casos, humanos. La situación se volvió más peligrosa cuando descubrimos que la secta tenía influencias en lugares altos. Varios políticos y empresarios prominentes parecían estar involucrados, protegiendo a los miembros de la secta y asegurándose de que sus actividades no salieran a la luz.
Una noche, mientras revisaba unos documentos en mi oficina, encontré una nota anónima en mi escritorio. Decía que debía ir a un parque específico a medianoche si quería obtener más información. Sentí que estaba siendo manipulado, pero la curiosidad y la necesidad de justicia me impulsaron a seguir la pista. Al llegar al parque, lo encontré desierto. Caminé hasta el lugar indicado y encontré otra nota, esta vez con instrucciones para ir a un almacén cercano. Empezaba a sospechar que alguien estaba jugando conmigo, pero no podía retroceder. El almacén estaba vacío, excepto por una figura encapuchada en el centro. Me acerqué con cautela y la figura se dio la vuelta. Era Laura. Su rostro mostraba signos de desesperación. Nos dijo que había intentado abandonar la secta, pero que la estaban persiguiendo. Nos dio información crucial sobre los líderes y sus próximos movimientos. Antes de que pudiera decir más, escuchamos un ruido. Varios hombres enmascarados entraron al almacén y Laura fue asesinada frente a mis ojos. Los hombres me atacaron, pero logré escapar con la información que Laura me había dado. Volví a la comisaría y compartí todo con mis superiores. Finalmente, teníamos suficiente para hacer una redada. Planeamos cuidadosamente y, al amanecer, nos dirigimos a la mansión donde se realizaban los rituales. La redada fue intensa. Encontramos a varios miembros de la secta, pero los líderes lograron escapar. En el sótano de la mansión encontramos una cámara de sacrificios, con herramientas y símbolos que confirmaban nuestras peores sospechas. También encontramos a varias personas encerradas, esperando ser sacrificadas. A pesar de que logramos salvar a esas personas y desmantelar parte de la secta, sabía que la batalla estaba lejos de terminar. Los líderes estaban aún en libertad, y sus influencias seguían siendo fuertes. El caso quedó grabado en mi memoria. Había enfrentado a la oscuridad, pero sabía que había fuerzas más allá de nuestra comprensión trabajando en las sombras. Me retiré del cuerpo de policía poco después, incapaz de seguir enfrentando esa oscuridad. Pero cada noche, antes de dormir, no puedo evitar recordar los ojos vacíos de Roberto y la mirada desesperada de Laura. Es una historia que espero nadie más tenga que vivir. Porque hay cosas en este mundo que es mejor no conocer, misterios que es mejor dejar en las sombras. Mi nombre es Marco, y este es mi testimonio. El caso de la familia Gutiérrez. Mi nombre es Mauro y soy inspector de la policía. A lo largo de mi carrera, he visto cosas que pocos podrían imaginar. Sin embargo, hubo un caso que dejó una marca imborrable en mi mente y mi alma. Un caso que desafía toda lógica y razón, un caso donde lo sobrenatural se infiltró en la realidad de una manera tan brutal que todavía me persigue hasta el día de hoy. Todo comenzó en un pequeño pueblo en las afueras de la ciudad. Un lugar tranquilo, casi idílico, donde raramente ocurría algo más allá de los habituales delitos menores. Recibimos una llamada inquietante una noche de otoño. Una familia había desaparecido sin dejar rastro, los Gutiérrez. Eran conocidos por todos en el pueblo. Una familia respetada, con 3 hijos pequeños, que vivían en una antigua casona al final de un camino apartado. Cuando llegué a la escena, fui recibido por el silencio inquietante de la noche y una atmósfera cargada de una extraña opresión. La casona de los Gutiérrez se alzaba imponente frente a mí, una estructura victoriana que parecía haber sido arrancada de otra época. La puerta principal estaba entreabierta, como una invitación a lo desconocido. Entré con cautela, mi linterna iluminando el interior oscuro y polvoriento. No había señales de lucha, ni desorden aparente. Todo estaba en su lugar, como si los Gutiérrez simplemente hubieran evaporado en el aire. Revisé cada habitación, buscando cualquier pista que pudiera explicar su desaparición, pero no encontré nada. Solo el inquietante silencio y la sensación de ser observado. El sótano fue lo último que revisé. La puerta de madera crujió mientras la abría, revelando una escalera que descendía a las profundidades oscuras de la casa. Bajé lentamente, mi linterna revelando cada peldaño mohoso y cada rincón sombrío.
Al llegar al fondo, noté algo extraño en una de las paredes de piedra, una serie de símbolos tallados que no reconocía. Parecían antiguos, casi primitivos. Mientras observaba esos símbolos, sentí una brisa helada recorrer mi espalda y de repente, el aire se llenó de un susurro apenas audible. Era como si muchas voces estuvieran hablando al mismo tiempo, formando una cacofonía incomprensible. Mi corazón comenzó a latir con fuerza y un sudor frío me cubrió la frente. No entendía lo que estaba ocurriendo, pero sabía que algo no estaba bien. Llamé a mis compañeros para que vinieran a inspeccionar la escena. Cuando llegaron, revisamos la casa de nuevo, esta vez con más detalle. Sin embargo, ninguno de ellos pareció notar los susurros ni la sensación de opresión que yo había experimentado. Me miraron con escepticismo cuando mencioné los símbolos en el sótano. Aún así, tomamos fotografías y las enviamos a un experto en lenguas antiguas. Los días pasaron sin ningún avance significativo. La familia Gutiérrez seguía desaparecida y la investigación se estaba enfriando. Sin embargo, yo no podía dejar de pensar en esos símbolos y en los susurros. Empecé a tener pesadillas recurrentes en las que me veía atrapado en la casona, rodeado de sombras que susurraban mi nombre. Mi salud comenzó a deteriorarse y mi mente estaba constantemente en ese sótano oscuro. Finalmente, recibimos el informe del experto en lenguas antiguas. Según él, los símbolos eran parte de un antiguo ritual de invocación que databa de siglos atrás. Un ritual para contactar con entidades de otro plano de existencia. No podía creer lo que estaba leyendo. ¿Acaso los Gutiérrez habían sido víctimas de alguna especie de rito oscuro? Decidí regresar a la casona una vez más, esta vez con un propósito más claro. Llevé conmigo equipo de grabación y algunos objetos religiosos, esperando poder encontrar alguna pista o evidencia de lo que realmente había sucedido. Al llegar, el ambiente parecía aún más cargado que antes. La noche era oscura y el viento aullaba a través de los árboles, creando un telón de fondo siniestro. Bajé al sótano nuevamente, esta vez sintiéndome más preparado, aunque el miedo seguía presente. Coloqué cámaras en las esquinas y comencé a recitar algunas oraciones, esperando que eso ayudara a aliviar la sensación de maldad que emanaba del lugar. Mientras lo hacía, noté que el aire se volvía más denso y los susurros regresaban, más fuertes que antes. Encendí la grabadora y comencé a hacer preguntas en voz alta, esperando captar alguna respuesta. ¿Qué pasó aquí? ¿Dónde están los Gutiérrez? No hubo respuesta inmediata, solo el persistente murmullo de las voces. Sin embargo, tras unos minutos, la grabadora captó algo. Al reproducirlo, escuché una voz clara entre los susurros: ellos están con nosotros. Un escalofrío recorrió mi columna vertebral. La voz era gutural, inhumana. Intenté mantener la calma y seguir haciendo preguntas. ¿Quién eres? ¿Qué quieres? Esta vez, la respuesta fue aún más perturbadora. Soy el guardián de esta casa. Ellos nos pertenecen ahora. La realidad de la situación golpeó con fuerza. Algo o alguien había reclamado a la familia Gutiérrez y lo había hecho de una manera que desafiaba toda lógica y entendimiento. Desesperado por obtener más respuestas, decidí permanecer en la casona durante la noche, monitoreando las cámaras y la grabadora. Las horas pasaron lentamente. Los susurros no cesaban y la sensación de ser observado se intensificaba. De repente, una de las cámaras captó un movimiento en el sótano. Revisé el metraje y vi algo que nunca podré olvidar: una figura oscura, deforme, que se movía entre las sombras, observándome desde la distancia. Sus ojos brillaban con una luz antinatural, y su presencia irradiaba maldad pura. La figura se acercó lentamente, y en ese momento supe que estaba en grave peligro. Recogí mi equipo y salí corriendo de la casona, sintiendo que algo me seguía de cerca. Al llegar a mi coche, miré hacia la casa y vi la figura parada en la puerta, observándome con sus ojos brillantes. Conduje de vuelta a la ciudad tan rápido como pude, mi mente tratando de procesar lo que había visto. Volví a la estación de policía y revisé el metraje una y otra vez, pero la figura nunca aparecía en los videos. Era como si solo yo pudiera verla.
Mis compañeros empezaron a preocuparse por mi estado mental, y algunos incluso sugirieron que tomara un descanso. Pero yo no podía dejarlo. Sentía que tenía una responsabilidad de descubrir la verdad, no solo por los Gutiérrez, sino también por mi propia cordura. Contacté con un investigador paranormal, un hombre llamado Eduardo, que había trabajado en casos similares antes. Le expliqué todo lo que había sucedido, y él accedió a ayudarme. Nos dirigimos juntos a la casona, esta vez con más equipo especializado y un plan más claro. Eduardo realizó un ritual de protección antes de entrar, y juntos descendimos al sótano. Esta vez, los susurros eran más intensos y la atmósfera más opresiva. Eduardo comenzó a realizar un exorcismo, recitando palabras en latín mientras arrojaba agua bendita sobre los símbolos en la pared. Las voces se hicieron más fuertes, gritando y gimiendo en protesta. De repente, una fuerza invisible nos lanzó contra las paredes. Sentí que algo intentaba apoderarse de mi mente, susurrándome promesas de poder y conocimiento a cambio de mi alma. Luché contra la tentación, concentrándome en las palabras de Eduardo. Finalmente, tras lo que pareció una eternidad, el ambiente comenzó a calmarse y los susurros disminuyeron. Eduardo me miró con seriedad. Hemos logrado debilitar a la entidad, pero no está destruida. Necesitaremos más ayuda para exorcizar completamente este lugar. Me explicó que la casona estaba construida sobre un antiguo sitio de sacrificios y que la entidad que residía allí había sido adorada por cultos durante siglos. Decidimos traer a un equipo más grande y realizar un exorcismo completo. Contactamos con sacerdotes y expertos en lo paranormal y juntos planeamos la operación. El día del exorcismo, la casona parecía aún más siniestra, como si supiera lo que íbamos a hacer. El ritual comenzó al anochecer. Los sacerdotes rezaban en latín, mientras los expertos colocaban amuletos protectores alrededor de la casa. La entidad se manifestaba de maneras cada vez más violentas, golpeando las paredes y llenando el aire con gritos inhumanos. Pero nosotros persistimos, convencidos de que podíamos liberar el lugar de su maldición. Después de horas de lucha, finalmente logramos expulsar a la entidad. El silencio que siguió fue ensordecedor, pero también lleno de una paz que no había sentido desde que llegué a la casona. La familia Gutiérrez nunca fue encontrada, y sus destinos siguen siendo un misterio. Pero al menos, habíamos logrado poner fin a la influencia maligna que había reclamado sus vidas. Regresé a mi vida normal, aunque nada volvió a ser igual. Las pesadillas cesaron, pero la memoria de lo que vi y experimenté en esa casona sigue viva en mi mente. La investigación oficial se cerró, catalogada como un caso sin resolver. Sin embargo, yo sé la verdad. Algo oscuro y antiguo había acechado en esa casa y había reclamado a una familia inocente. Ahora, cuando paso por ese pueblo, evito mirar hacia la casona. Está vacía, abandonada, y aunque parece tranquila, sé que en sus sombras aún reside un mal que nunca debería haber sido despertado. Mi nombre es Mauro, y esta es la historia que nunca podré olvidar. Una historia de horror y tragedia que desafía toda lógica y razón, pero que es tan real como la vida misma. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas los relatos de Mr. Terror Maligno. Sin más, gracias por escucharnos, hasta el próximo relato.